Yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia de estar hablando con una persona, pero algo está pasando por ahí, motocicletas, ruido, gente haciendo alborotos y uno quiere como mantener la conversación, pero no puede porque hay distracción, gloria al Señor. Así es de que una de las cosas de que siempre hemos aprendido, a muchos les gusta orar poniendo alabanzas, pero resulta que terminan cantando las alabanzas, terminan prestándole atención a la letra de la alabanza y entran en la alabanza y dejan de orar. El punto principal aquí es de que nosotros apartemos el lugar, no para oír una música, apartemos el tiempo, no para oír un cantante, sino para oír la voz de Dios, para oír la voz de Jesucristo. Muchos lo usan con el buen propósito de no distraerse por otro ruido. Dice, mejor voy a oír la música cristiana, pero ya la música, por muy cristiana que sea, ya es distracción. Ya no lo deja uno concentrarse, enfocarse, entrar en la oración. Y debemos nosotros entonces de tener un tiempo, hermanos, cada día, si es posible, tener un tiempo de oración para que nosotros pues podamos mantener esa relación con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 4, abrimos la Biblia y vamos a leer unos versículos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, 5, 6 y 7. Vamos a leer estos versículos y dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aleluya. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios que estamos leyendo comienza diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya. El apóstol Pablo está animando a los hermanos, a la iglesia, de que mantenga vivo el gozo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y recordemos de que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Gloria a Dios. Entonces, Él le dice a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, nuestro gozo tiene que ser ¿en quién? Nuestro gozo tiene que ser en el Señor. Nuestro gozo tiene que ser en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y no dice de vez en cuando, sino la palabra del Señor dice siempre. Eso significa que nuestro regocijo en el Señor debe de ser continuo, consistente, gloria al Señor. Debe de ser todos los días, aún en la tristeza uno se puede regocijar en el Señor. Aún en la enfermedad, uno se puede regocijar en el Señor. Aleluya. Uno se puede regocijar en las promesas. Si uno está enfermo o pasando por enfermedades, claro, si uno lee la Biblia, si uno lee las promesas del Señor, uno puede encontrar
unas grandes promesas en la palabra del Señor, que uno está enfermo y uno puede en ese momento regocijarse en esa promesa. ¿Por qué? Porque el que lo ha dicho es Dios, y el que prometió dice su palabra que Él la va a cumplir. Gloria al Señor. Si estamos pasando por tiempos de tristeza, encontramos también en la palabra del Señor palabra que nos va a confortar, palabra que nos va a dar aliento. Gloria a Dios. Y en esos momentos el alma, el interior del ser, se regocija en el Señor. Aleluya. Pero eso sí, el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia que debemos de orar siempre, que debemos de buscar su presencia siempre. Dice, orad sin cesar. No paren de orar, no dejen de orar, porque en cualquier momento vamos a recibir la respuesta, en cualquier momento vamos a sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Así es de que la iglesia se debe de regocijar, se debe de sentir contenta, se debe de sentir satisfecha, gloria al Señor, de que tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores como Dios, aleluya, que gobierna su vida, que dirige sus pasos, que le da esa palabra de ánimo y de aliento cada vez que le busca. Gloria al Señor, aleluya. Y dice entonces el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjese bien que la palabra que estamos leyendo es una forma correcta de llegar a la presencia del Señor, no con quejas, ¿verdad? Porque el ser humano ha aprendido como a quejarse, y muchos a veces nos quejamos con Dios o lo cuestionamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? O estamos ahí pensando, ¿será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios está haciendo esto pero por qué? Gloria al Señor. No, dice la Biblia que por nada nos afanemos, sino que que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Es decir, cada vez que oramos, nuestras peticiones debe de estar ahí, porque habla en toda oración. Aleluya. Pero lo más glorioso es de que debemos de hacerlo con ruego. Y pregunto en esta noche, ¿será que el que ruega lo hace una sola vez? El ruego es como lo enseñó el Señor en Lucas 18 a aquella viuda, ¿verdad? Que buscaba que el juez injusto le hiciera justicia. Esa mujer, ahí en esa parábola, el Señor nos enseña, y vamos a leerla. Lucas 18, gloria al Señor. Y del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, esa palabra siempre es clave. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que se regocijen en el Señor siempre, siempre. Y el Señor le está contando una parábola a ellos sobre la necesidad. Fíjese que el Señor Jesús está diciendo que es necesario. El Señor Jesús no está diciendo acá que hay que orar cuando hay necesidad. ¿Cuántos lo entienden así, que Él está diciendo que hay que orar cuando hay necesidad? No es así. Sí, es al contrario. La necesidad de orar siempre, es decir, que
el orar es una necesidad que debe de existir en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Aleluya. Hermanos, estamos orando los unos por los otros. Pero si en algún hermano no hay necesidad de orar, seguro que él no ha orado por mí. Seguro que él no ha orado por usted. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de orar. La oración es como, la necesidad de la oración es como la necesidad del almuerzo, como la necesidad de saciar el hambre, como la necesidad de saciar la sed. Gloria al Señor. Hermanos, gloria a Dios. Orar no se requiere esfuerzo. Como usted no requiere ir a correr unas 2-3 millas para poder sentir sed, ¿verdad que no? O para poder sentir hambre. Usted puede estar aquí 1 hora, media hora y su lengua se empieza a secar sin hablar. Y eso que se secó en su boca le está indicando que su cuerpo se está deshidratando y necesita agua. Eso es lo que se conoce como sed. Mi cuerpo está pidiendo agua. Yo ya sé que cuando la lengua se me seca, cuando la boca se me seca, yo debo de ponerle agua. Es una necesidad que debe de ser suplida. Hermanos, casi que a cada hora. Y eso sí, si hacemos alguna clase de trabajo que requiera que queme más calorías, y claro, voy a tomar más seguido el agua para mantenerme bien. Y el Señor Jesucristo en esta noche dice que es necesario. Creo yo que más que necesario es una necesidad, literalmente, como Él lo está planteando en esta noche. Y dice que esta parábola tiene que ver con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos tenemos peticiones. Y el apóstol Pablo lo está diciendo a los filipenses. En lugar de preocuparse tanto, ¿verdad? Porque eso significa afanosos. En lugar de estar, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y yo no le voy a culpar, especialmente en este país. Bueno, no sé en otro país, pero aquí si uno no tiene un seguro médico, lo primero que uno piensa es, ¿y cuántos miles de dólares me va a costar? Y si no voy, entonces me voy a enfermar más. Y si voy, me voy a endeudar. Hay mucho afán, ¿verdad que sí? Mucha preocupación. Pero la palabra de Dios nos enseña hoy que no nos afanemos por eso. Más bien, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y voy a reiterar en esto, hermanos. Dios conoce todo y Jesucristo lo dijo, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero dice que también debemos de dárselas a conocer a Él. Debemos de llegar todos los días, hermanos, ante la presencia del Señor. Hermanos, si usted goza de salud, llegue en oración con gozo, con acción de gracias y dígale, Señor, te doy gracias por la salud. Gracias porque no me da ni siquiera un dolor de cabeza, Señor. Gracias por todo esto. Pero en ese momento acuérdese de los hermanos. Acuérdese de los que están padeciendo enfermedades. Acuérdese de los que están preocupados. Acuérdese de aquellos que no tienen paz. Hermanos, las preocupaciones quitan el sueño. Y al quitar el sueño no dormimos bien y vienen otras enfermedades. Gloria al Señor, se agregan otras. Acordémonos de los hermanos. Acordémonos, no les tenemos que decir, hermano, yo estoy orando por usted porque Él lo va a sentir. Porque somos miembros de un solo cuerpo y la iglesia debe de sentir que la iglesia está orando por él o por ella. Aleluya. Volvemos entonces a
a Lucas 18. Yo sé que conocemos muy bien esta parábola. Y en esta parábola encontramos a una señora. Gloria al Señor. Dice la palabra que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Él era la autoridad. Él era todo en esa ciudad. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿A cada cuánto llegaba ella? Él dice viniendo de continuo. Ella llegaba cada rato. En el momento que se le venía el problema a la cabeza, allá iba con el juez. Ella sabía que el juez, ese hombre, era el único que la podía ayudar, era el único que le podía hacer justicia. Pero déjeme decirle en esta noche, hermano, nuestro Dios no le causamos molestias. A Él no le causamos ningún dolor de cabeza. A Él le agrada que nosotros invoquemos su nombre. A Él le agrada que busquemos su presencia con fe, con confianza. Que nosotros, aleluya, no desmayemos y busquemos de Él, porque de Él nosotros recibiremos. Aleluya. Volvamos entonces a Filipenses capítulo 4 y dice la palabra del Señor: por nada. ¿Cómo pudiéramos nosotros interpretar de una manera más sencilla esta frase? Por nada estéis afanosos. Por nada. Por ninguna circunstancia. ¿Qué más? ¿Qué problema? Aleluya. ¿Verdad que hay tantas cosas que nos preocupan? El trabajo preocupa, ¿sí o no? De repente encontramos al jefe no como está todos los días enojado y la coge contra uno. ¿Sí? ¿Y qué le viene a uno primero a la cabeza? Me va a botar. La cogió contra mí. Me va a despedir y uno se empieza a preocupar. ¿Pero qué dice la palabra? Por nada. Hermanos, nada es nada. Y yo entiendo, yo soy un ser humano. Y yo sé que las preocupaciones son de los seres humanos. Pero aquí nosotros tenemos una promesa. Gloria al Señor Jesucristo, de que Dios va a suplir. Y mire lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, porque eso es lo que uno necesita para no estar afanoso, para no preocuparse. Uno necesita ¿qué? La paz. Pero ¿cuál paz? Aleluya. La paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. La que Él da es la que dice el apóstol Pablo, es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque los vecinos, la familia, la gente que lo conoce a uno, va a saber por lo que uno está pasando, pero le va a ver un rostro tranquilo. Lo va a ver cantándole al Señor, lo va a ver orándole, no va a estar renegando, sino va a ver en él una imagen totalmente diferente. ¿Y sabe qué va a pasar con esa gente? No van a entender. Dice, yo ya me hubiera muerto. Yo
no hubiera soportado. ¿Cómo así? ¿Será que no tiene corazón? No, no, sí tiene corazón. Siente, claro, es sensible, claro, pero la paz de Dios está allí. ¿Y quién es la paz de Dios? Jesucristo. Porque Jesús es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Aleluya. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a pasar con esa paz? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por dónde se empieza uno a enloquecer? Por los pensamientos. Y es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos guarde. Dios te puede guardar tu corazón, puede guardar tu mente para que no te desesperes, para que no te llenes de ansiedades, de depresiones, porque por ahí es que comienza todo. Y cuando uno va cayendo en eso, entonces uno va hacia un pozo sin fondo. Pero aquí la Biblia, la palabra de Dios nos da una promesa de que Él nos guardará. ¿Guardará qué? Guardará ese lugar por donde el ataque del enemigo llega. Por la mente, por nuestras emociones. Gloria al Señor. Tenemos la promesa, hermanos. Créale a Dios y usted va a dormir en paz esta noche. Créale a Dios y usted va a ser libre de todo desorden en su vida, en su mente, en su corazón. Gloria al Señor. Pero hay que buscar la presencia de Dios, hay que buscar al príncipe de paz, hay que buscar a aquel, gloria al Señor, que nos da paz sobreabundante. Es la provisión de Dios para que estemos bien. Es la provisión de Dios para que nosotros vivamos bien. Le dijo al pueblo a través de Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Y mire qué pensamientos son. Pensamientos de paz. Hermanos, ¿no es eso lo que carece el ser humano? De paz. Las naciones, los pueblos, todo el mundo está en guerra y está en rumores de guerra. Todo el mundo, gloria al Señor, está a la defensiva. ¿Por qué? Porque no hay paz en su interior, no hay paz en su corazón. Pero el pueblo de Dios debe de vivir en paz, porque el príncipe de paz mora y reina en sus corazones. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de vivir siempre agradecidos con Dios. Y dice que debemos de presentarnos delante de Él con nuestras peticiones, pero en oración y ruego y con acción de gracias. Debe de haber siempre agradecimiento. Hermanos, si no hay enfermedad, gloria al Señor, agradézcale a Dios. Si no hay problemas económicos, dele gracias a Dios. Si no tiene ninguna dificultad en su casa, con sus hijos, con su esposa, dele gracias a Dios, pero dedíquele un tiempo de oración diciéndole: Señor, gracias, porque esta paz, esta tranquilidad que has dado a mi casa, a mi hogar, te la debemos a ti. Porque debemos de ser agradecidos con Dios. Ahora, después de esa media horita de oración con Dios, de hablar con Dios, entonces me acuerdo: Señor, pero yo estoy bien, pero ¿qué hay de mis hermanos? Debemos de acordarnos de los hermanos. Y debemos de dedicarle otra media horita, otros 15 minutos, otros 10 minutos, otros 5, gloria al Señor, pensando en los hermanos individualmente o como familia, orar por ellos. Iglesia, tenemos que aprender a orar. Gloria al Señor. La Biblia habla de los ociosos espirituales
Y dice la palabra del Señor que el ocioso termina metiéndose en otras cosas por no ocuparse en las cosas de Dios. Aleluya. Aprendamos entonces a orar. Aprendamos a depender de Dios. Gloria al Señor. La oración te acerca a Dios. La oración te mantiene, gloria al Señor Jesús, aleluya, con una relación muy cercana y muy íntima con nuestro gran Dios y Salvador. Alabanzas al nombre de Jesús. Pónganse en pie, hermanos. Y los invito a que hagamos una oración en este momento. Y para los que no sabían, ya muchos hermanos lo saben, pero la hermana Teresa perdió una hermana.